Yo quisiera compartirles una enseñanza respecto de los dones espirituales, de los talentos, de las capacidades y del fruto espiritual que nosotros debemos dar. Solo voy a hacer una clasificación, solo quiero que encontremos la riqueza de lo que Dios nos ha dado y podamos descubrir algunas cuestiones que son claves, como por ejemplo el hecho de que la comisión que Dios nos ha encomendado de predicar el Evangelio y de hacer discípulos incluye poder manifestar el potencial que Dios ha puesto dentro nuestro. Que Dios nos explique en la Biblia que tenemos un potencial es bárbaro, porque nos permite descubrir todo lo que tenemos y la posibilidad de liberarlo. Pero un potencial que no se libera no tiene sentido, solo es un pensamiento, ¿no? Es como cuando una madre le dice a un hijo, vos tenés que estudiar porque tenés un gran potencial. Lo que le está diciendo es, si no estudiás, el potencial nunca será potencia. Un potencial se convierte en potencia cuando puede ser puesto por obra. Y el Señor dice, en el libro de los Hechos, se lo dijo a sus discípulos y a través de ello, por supuesto, también a nosotros, le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo que habita en nosotros es la fuente del poder. Manifestar el poder con la autoridad que Dios nos ha dado, eso es clave y es vital. No voy a desarrollar todo el tema de la autoridad y el poder, cómo funcionan juntos, solo les voy a decir que usar el poder sin autoridad o tener autoridad y no usar el poder es vano. Necesitamos que esas cosas funcionen juntas. Dios nos da autoridad, nos da poder. Cuando Dios nos da un poder, no usarlo con autoridad es ilegal. Si yo tuviera un revólver tiene un poder de matar personas o de hacer un daño, pero sin la autorización para utilizarlo es un delito. Sin embargo, por ejemplo, los policías sí usan ese potencial, o los soldados, ¿no? Y tienen la autoridad para usarlo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque también tener autoridad sin tener poder no sirve. Si encontráramos un policía, por ejemplo, que sale de la academia con su uniforme, se acaba de recibir, ya puede ejercer su rol, su cargo, y ya tiene autoridad. Ya le dieron la placa, ya le dieron el uniforme, pero vamos a imaginar que no le dieron el arma. ¿Tiene autoridad, por ejemplo, para detener el tránsito? Sí, porque se pondría en el medio de la calle y diría alto policía y la gente se detendría, porque ya lo es. En aquel caso de ustedes el carabinero, ¿no es cierto? Ya, y se va a detener, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué ocurre si estuviera, por ejemplo, custodiando un banco y entrara un grupo de personas armadas a querer asaltar el banco? ¿Le podrá decir, alto ahí, no roben, soy policía? No, porque le falta el poder, no tiene poder de fuego. O sea, la palabra de autoridad es quebrada ante una situación de conflicto o de crisis. Entonces son dos cosas que tienen que funcionar juntas. Si tengo el poder pero no funciono bajo autoridad, voy a caminar en injusticia. Es injusto o es un quebranto a la ley si yo anduviera en la calle haciendo algo y no tengo la autorización para hacerlo. Eso, le doy el ejemplo del arma por el poder, pero llévelo a cualquiera de los ejemplos que podamos dar. Es decir, a ver, yo puedo subirme a un auto y si tengo las llaves salir andando, pero si no es mío es ilegal. O sea, necesito la autoridad y sí puedo manejarlo. Tengo el poder o el potencial de manejar un auto, pero si me subo y no me dio permiso el dueño y ese auto no es mío, hay una ilegalidad. Entonces debo comprender que los dones, si bien son regalos de Dios, son del reino, no son míos en el sentido de que los voy a utilizar para mi beneficio, sino para el reino, y necesito funcionar en la autoridad, bajo autoridad y en la autoridad y bajo la autoridad que Dios ha establecido a través del liderazgo de la Iglesia y la autoridad del Espíritu Santo que opera en nosotros. Los dones no son para hacer lo que nosotros queremos, sino para hacer lo que Dios quiere. No son para sacar un beneficio propio, sino para glorificar a Dios y servirle. Reino o vivir una vida de reino no es que yo gobierno las situaciones nada más, sino de que principalmente Dios nos gobierna a nosotros. Estar bajo el gobierno del Espíritu Santo es la autoridad para poder usar este poder que el Señor
dijo que íbamos a recibir y que nosotros hemos recibido. Eso lo dijo a los discípulos antes de ir a la... Bueno, les habla después de la cruz. Él, antes de ir a la cruz, les promete lo que iba a venir. A eso se le llama la promesa del Espíritu Santo. Y alguien me dijo alguna vez, o hay gente que en la iglesia pregunta, ¿has recibido la promesa del Espíritu? Bueno, la promesa la recibimos todos, ¿eh? Ahora, que alguien sea lleno del Espíritu Santo o lo que se llama el bautismo del Espíritu, bueno, eso es otra cosa, ¿eh? En primera instancia, el Espíritu viene a nosotros cuando recibimos la vida. Cuando una persona recibe convicción del Espíritu ante la predicación ungida de otro, lo primero que va a recibir es la convicción de su pecado. La confesión de que Jesucristo es el Señor hace que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. La sangre es la vida, es la portadora de la vida, es la que produce redención y reconciliación. En el libro de Colosenses lo dice claramente, ¿no? Él vino a reconciliar todas las cosas por medio de la paz que logró con la sangre de su cruz. Por lo tanto, la sangre que contiene la vida, y la vida, como dijo Juan en el capítulo 1, es la luz de los hombres. Cuando la sangre viene vemos, cuando vemos entendemos y adoramos, y el Espíritu Santo que viene y habita en nosotros. Ahora, por ejemplo, Jesús, ya resucitado, se apareció a sus 12 en Juan 20 y le sopló el Espíritu. Sin embargo, en Hechos 1:8, un acto posterior a ese, el Señor le dice, no vayan a ningún lado hasta que no sean investidos con poder de lo alto. ¿Cuál es la diferencia? Si ya le había soplado el Espíritu, ¿por qué les dice que va a recibir el Espíritu en el Pentecostés? En el caso de ellos, ¿no? Cuando estaban en el aposento alto, situación que tenemos en la Biblia en Hechos 2. ¿Por qué? ¿Por qué esa doble situación? ¿Recibiste el Espíritu o no recibiste el Espíritu? Sí, recibieron el Espíritu, recibieron el soplo, recibieron la vida, pero tenían que ser llenos del Espíritu, y a eso se le llama el bautismo del Espíritu. La diferencia, y lo voy a simplemente resumir, es que cuando recibo a Cristo la vida viene. Es ese río que el Señor dijo a la samaritana que pondría dentro nuestro. Pero todavía soy yo conduzco mi vida, yo voy a donde voy y ese río lo llevo dentro de mí. Ahora, ¿qué pasaría si yo me tiro en un río? Bueno, entonces en ese caso el río me llevaría a mí. Eso es el bautismo. El bautismo es ser sumergido, ser metido dentro, ¿sí? Cuando yo me meto en el río de Dios, ya el agua no está dentro de mí, sino que me rodea. Y yo no llevo el agua, sino que el agua me lleva a mí. Es tema para toda una enseñanza, solo quiero decirle que cuando nos somos llenos del Espíritu Santo y el Espíritu habita en nosotros, estamos listos para dar. Ese poder que dijo que debían esperar, los discípulos lo esperaron y cuando empezaron a funcionar a través del poder del Espíritu Santo, empezaron los milagros, empezaron las sanidades, empezaron las liberaciones. Bueno, eso mismo ocurre con nosotros como iglesia hoy en día. ¿Por qué todo esto todavía está activo? Y también se los voy a demostrar por la palabra. Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso 1, dice, no quiero que ignoréis, hermanos, acerca de los dones espirituales. O sea, es algo que debemos aprender, debemos estudiar. Yo no voy a meterme a estudiar todo esto, solamente quiero enumerarle, mostrarle algunas diferencias entre, por ejemplo, el don del Espíritu y los dones del Espíritu. Te va a encontrar las dos cosas en la Biblia. El don del Espíritu es lo que le acabo de relatar. Es el regalo, es las arras de que Dios nos entrega la persona del Espíritu para que habite en nosotros como en plena comunión con nuestro Espíritu. Los dones del Espíritu es aquello que vamos a recibir a través de la impartición del Espíritu Santo que habita en nosotros. ¿Y por qué mencioné dones, talentos y capacidades? Bueno, porque una cosa son los dones del Espíritu, otra cosa son los talentos que también los hemos recibido de parte de Dios. No sé por qué hay personas que piensan que los talentos de gente que no es cristiana, no sé, como si que se los dio el diablo. No, los talentos los dio Dios. No importa si una persona no conoce a Dios y de pronto usa su talento, vamos a suponer que tiene un talento artístico, tiene un talento vocal y de pronto canta, pero tiene un grupo de heavy metal de música satánica. Entonces diría, eso es dones del diablo. No, el diablo no da dones. Los dones los da Dios, como Dios da la vida, da la mano, da la vista, da el oído, da la boca. Algunos usan eso para el mal y otros lo usan para Dios porque han conocido, han recibido la gracia de conocer a Dios. Eso nos vuelve a conectar con Dios, nos reconcilia con Dios y entonces todo nuestro potencial cobra sentido. Cuando nosotros vemos un
teléfono móvil de hoy en día, vemos que tiene un montón de aplicaciones, ¿no es cierto? Es más, le podemos agregar aplicaciones y tiene un montón de beneficios. Pero cuando no tiene señal y no tiene wifi, no está conectado ni a una red telefónica ni a una red de internet, el teléfono tiene un gran potencial, pero queda totalmente limitado. ¿Qué podemos hacer? No sé, jugar algún jueguito, sacar alguna foto, firmar algún videíto y nada más, porque está desconectado. Ahora usted lo conecta a internet y automáticamente tiene una fuente ilimitada de información. Usted se mete en Google y puede preguntar cualquier cosa. La biblioteca del planeta Tierra está metida ahí, ¿no? Y puedo llamar y puedo comunicarme con personas. Estoy comunicado con el mundo porque lo conectó o lo conecté a la red de internet o lo conecté a la red telefónica para poder hablar. Eso es lo que hizo Cristo. Cristo vino a conectarnos porque el pecado produjo una división. Isaías 59:2 dice: vuestros pecados hicieron división entre Dios y los hombres. Bueno, nos separó de Dios. Cristo vino a reconciliarnos. Por la sangre nos reconcilió. Por eso los altares del antiguo pacto tenían sangre, porque es la única manera de comunicarse. La conexión viene a través de la sangre. Por eso el altar de Abel fue clave, no se podía perder esa revelación. Ahora bien, sin meterme ahí tampoco, quiero decirle que estamos conectados, por lo tanto, en plena comunión con Dios, todo el potencial, todos los talentos que tenía, los voy a reenfocar. Y un talento, si yo tenía, usted, no sé, recibe en la iglesia, empieza a congregarse a alguien que es un excelente músico. El talento ya lo tenía. Ahora, ese talento puesto al servicio de Dios se convierte no solo en un talento, sino también en un don al servicio del Señor, porque descubre que fue un regalo de Dios y lo va a consagrar a Dios. ¿Me explico? Así, llévelo a todas las cosas que usted sabe y puede hacer en la vida. Todo eso vino de parte del Señor. Todo. No pensemos que algunas cosas las consiguió el hombre. No. Todo vino envasado en el hombre y por eso todos tenemos o más o menor inteligencia, capacidad para una cosa, capacidad para otra, gustos, deseos. Todo eso ha sido dado por Dios. Él es nuestro creador. La diferencia es que ahora me conecto con la fuente de la vida y esa gracia me permite que todo ese potencial, dones, talentos y capacidades sean puestos al servicio de Dios. Pero claro, hay cosas que yo ya traía, las paso por la cruz, las ofrezco al reino. Y hay cosas que las recibí ahora, cuando la vida vino. Y entre esas cosas que acabo de recibir son los dones del Espíritu Santo. Quiero que usted vea que los dones son para hoy. Le digo esto porque hay algunas iglesias que, consideran que los dones eran para la época de los apóstoles y que hoy los dones no funcionan. Pero sí, los dones están activos. Pablo dijo en 1 Corintios 13:10 que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. E hizo mención a los dones. ¿Qué quiso decir? Bueno, que cuando estemos en la presencia del Señor, ¿para qué queremos tener dones? O sea, ¿para qué quiero tener un don de sanidad si ya pasé a mejor vida? Me explico, ¿verdad? Hay ámbitos en donde no me va a servir de mucho tener un don de enseñanza y de pronto en mi capacidad de enseñar o de ser pastor o de ser maestro o de orar por la gente para que se sane, de pronto me muero, este cuerpo vuelve al polvo, Dios me da un cuerpo glorificado con el tiempo en la primera resurrección de los muertos, pero yo a la presencia del Señor me voy. La pregunta es, ¿necesitaré seguir enseñando en la presencia del Señor? ¿Necesitaré la capacidad de escribir, de enseñar o de orar por un enfermo en el cielo? No, bajo ningún punto de vista. Y en el gobierno perfecto de Dios en la tierra, tampoco. Es decir, en el milenio, cuando Cristo venga, tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hoy es el tiempo. Cuando venga lo perfecto hay cosas que se acabarán. Hoy es un tiempo para que este adelanto, las arras del Espíritu puedan ser manifestados con poder a través de nuestra vida. En Corintios 13:8 dice, las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, se acabará el conocimiento, porque ya está, ya pasaste. Entonces hoy es el tiempo. No demoremos lo que ya tenemos, ¿sí? Hoy tengo que animarme, y esto lo digo con un claro sentido y con un evidente fervor a todos los hermanos, porque en la iglesia, en algún lado, bajo una mentalidad estructurada, religiosa, o entre el sacerdocio y el laicado, cosa que no existe en el reino, algunas personas piensan que son los que
pueden orar, que son los que pueden sanar a una persona, que son los que pueden evangelizar, que son los que pueden... Entonces la iglesia cometió el error, sin acusar a nadie, por supuesto, lo digo con el espíritu correcto, de una enseñanza en la cual creó un sacerdocio y al resto de la gente le llamó los laicos, es decir, laico es pueblo, está el pueblo y los sacerdotes. Eso era muy antiguo testamentario y muy del catolicismo de Roma, ¿no? Está el papa, la autoridad, el sacerdote, el obispo, monseñor, todo lo que usted quiera, y está el pueblo. Entonces la Biblia la leen ellos y yo te interpreto, si necesitas algo tenés que venir a mí. Yo soy el que te unjo, soy el que te confirmo, soy el que te bautizo, soy el que te doy todo. Porque está el sacerdote, eso es bien aarónico, de la época del sacerdocio de Aarón, bien levítico. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes. Ahora sí Dios establece apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas para perfeccionar a los santos, es decir, hermanos con ciertas capacidades para madurar al resto, para que todos podamos funcionar como sacerdotes. Todos somos sacerdotes. Incluso hasta se menciona el hecho de que el hombre es el sacerdote en la casa. La mujer también es sacerdote. No hay, en Cristo no hay judío, ni griego, ni varón, ni mujer. Todos somos sacerdotes. Todos. Que hay un rango de autoridad que Dios estableció para un orden, sí, pero todos somos sacerdotes delante de Dios. Todos somos reyes para el Señor. Ahora, si todos tenemos dones, talentos y capacidades. Tenemos que dejarlo fluir. Por ejemplo, Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores la multiforme gracia de Dios. Es decir, si voy a administrar la gracia que he recibido, como recibí por gracia, tengo que dar por gracia. Pero dice, cada uno ponga al servicio de los demás. Los dones no son para mí, son para los demás. ¿Qué sentido tendría que yo tenga la capacidad de enseñar y viviera solo en una isla? ¿De qué serviría? ¿Que me enseño solo? No. Si yo recibo una revelación de parte de Dios, si yo tengo algo, es para dar. Por eso es mejor dar que recibir, ¿verdad? Ahora, si yo doy, más vendrá sobre mi vida. Si yo no doy, no. O sea, hay gente en las iglesias pidiendo unción y no son dadores de unción. Si vos no das, no recibí. O sea, da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante pondrá Dios sobre tu regazo. Lo mejor que te puede pasar es dar, porque en la medida que doy, voy a recibir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos el Espíritu Santo. Usted no necesita saber toda la Biblia de memoria, usted tal vez no entiende el Apocalipsis, usted tal vez tiene temor de algunas cosas. Bueno, eso es falta de fe. Usted lo que tiene que hacer es decir, el Señor habita en mí y Dios lo hará. No es usted, es el Señor, pero nosotros somos canales, ¿sí? Si usted agarra en una casa y tiene un tanque lleno de agua, los grifos, las canillas que tenemos, usted la abre, sale el agua y podemos tomar. Pero usted no le va a dar gracia al grifo por haber saciado su sed. Usted sació su sed por el agua venía, el grifo solo la dejó pasar. Ahora, si usted tiene un tanque lleno de agua y tiene sed, pero el grifo no abre y usted se va a morir de sed teniendo un tanque lleno de agua arriba de su casa. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros no dejamos salir la vida que hemos recibido, y bueno, podemos estar rodeados de gente que se muera de sed, para que usted me pueda comprender el ejemplo, porque tan solo nosotros no nos abrimos. Decimos, bueno, que el Señor los toque. Bueno, pero el Señor tocará a través nuestro. Nosotros somos sus embajadores, que quiere decir que somos sus representantes. Somos sus hijos. Por eso el Señor dice, pondrán las manos sobre los enfermos sanará. ¿Quién sana al enfermo? El Señor. ¿Pero qué tengo que hacer yo? Poner mi mano. ¿Sí? Yo no lo sano, es el Señor, pero Él me envía a poner mi mano. ¿Quién es el que enseña? El Señor. ¿Pero a través de quién lo hace? De nosotros. Por eso dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? O sea, y el Señor dice también, ¿verdad? Si alguien no habla, las piedras hablarán, pero no es la idea. Si somos nosotros y somos los hijos, o sea, yo abro mi boca, el Espíritu Santo pondrá palabras, es lo que nos enseñan las Escrituras, ¿verdad? Ahora, si algo entendí de la Biblia y si tengo el denuedo o la capacidad para poder explicarlo, es gracia divina. No soy yo, es el Señor el que lo hace. Ahora, si yo no abro mi boca, si yo no me dispongo,
si no le entrego mi tiempo, si de pronto, no sé, me pongo una carnicería y digo, no, yo tengo que ganar dinero y ocuparme de otra cosa. Cuando tengo un llamado para hacer esto, lo que estoy haciendo es evitando que otros reciban lo que por gracia yo he recibido. Ahora, mi llamado puede que no sea este, sino poner una carnicería y a través de eso poder impartir a través de diferentes funciones. ¿Por qué la iglesia debe funcionar en todos los estratos de la sociedad? Yo tengo un libro llamado La iglesia en el mercado, se lo aconsejo. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que la iglesia solo tiene que funcionar en el ámbito de las cuatro paredes. La iglesia no es una institución religiosa, es un organismo vivo. Es corporativo, funciona en unidad, funciona por el poder del Espíritu, pero somos nosotros, no son los ladrillos, somos nosotros. ¿Edificamos un lugar para reunirnos todos? Sí, pero somos nosotros. Y a través de nosotros Dios debe dar. Por eso debemos ser como grifos que permitan que el agua fluya para que la gente pueda ser saciada. En un mundo en donde lamentablemente está muriendo de sed la gente, ¿verdad? Entonces, le puedo dar ese ejemplo como le puedo dar ejemplo de la luz, de la sal, usted lo sabe. Primera de Corintios 12:7 dice, pero cada cual, les dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Para todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. En definitiva, todos tenemos dones y Dios los repartió como se le dio la soberana gana. A uno le dio una cosa, al otro le dio otra, todos tenemos dones, esto es claro, y todos tenemos diferentes dones. Alguno puede recibir obviamente el mismo don que otra persona, pero todos podemos tener diferentes dones. Entonces yo estoy en la iglesia, un hermano tiene un don de sanidad, el otro de liberación, el otro del discernimiento espiritual. Ahora se los voy a mostrar y se los voy a clasificar. Y todos pueden funcionar. Ahora, ¿qué pasa si yo soy el pastor? Tengo 100 personas en la iglesia, cada uno tiene dones, pero yo no dejo que ninguno de esos dones fluya. O sea, nadie, todos ahí, yo soy el pastor. Yo te unjo, yo te hablo, yo te enseño, yo te ministro, yo te imparto, y los demás están todos dormidos. Es decir, van a recibir lo que yo le dé. Yo soy el único grifo que funciona. Si quieren venir a beber, vengan a mí. Soy el único porque fui llamado por Dios y soy el pastor. Eso es muy de iglesia religiosa, de iglesia estructurada, de iglesia en donde todavía el altar es el frente de la iglesia, cuando en el pacto nuevo es en nuestro corazón. Es la iglesia en donde, bueno, unos pocos son los que regulan la vida de los demás. Los líderes estamos para edificar a los santos, para perfeccionarlos, ¿sí? Para que todos funcionemos en esta medida y en esta plenitud de dar. Ustedes tienen un potencial extraordinario, ¿sí? Entonces, todos alineados, en autoridad y en orden, debemos volvernos gente dadora. ¿Eso qué hace? Multiplica el poder del Espíritu Santo manifestado por 100, ante el ejemplo que les di. ¿Por qué? Porque ya no soy yo solo, sino todas las demás personas, ¿sí? Ahora, dice en 1 Corintios 12:4, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay también diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas. O sea, todas las realiza Él. Y acá encontramos tres cosas diferentes: dones, ministerios y actividades. Pero también encontramos tres palabras que utiliza el apóstol Pablo que son diferentes. Los dones los relaciona con el Espíritu, los ministerios los relaciona con Jesús y las actividades con el Padre. Porque el Padre es el que regula la autoridad de lo que se hace. La posibilidad de hacerlo es por la gracia del Hijo. Los dones los repartió el Hijo porque los dones hablan de la plenitud del Hijo. Ahora se lo voy a explicar. Y los dones ministeriales, los ministerios. Y los dones, que son los que le voy a enumerar también, tienen que ver con el Espíritu. El portar el Espíritu nos da dones que son del Espíritu. Los ministerios o los dones de ascensión son dados por el Señor porque nos hablan de su manifestación, es decir, de Jesús. ¿Por qué? Porque el único pastor, apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista, es Cristo. Él es el único, no hay otro pastor. El único pastor es Él es el buen pastor, ¿no? El único. Él es el único profeta, Él es el único apóstol, Él es el único maestro, y es el único evangelista.
Ahora eso Él lo va a ejecutar a través de gente que Él elija. O sea, yo ahora le estoy enseñando. Usted me dice, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Yo, no me digas maestro. No, está bien que vos me digas maestro. Solo tenemos que saber los dos que si yo algo recibí es porque el Señor me llamó, me estableció para hacer algo, puso la enseñanza dentro de mí y me da la gracia de dártela. Yo, siervo inútil soy el grifo que simplemente me abrí, recibo que me digas maestro porque no me la creo, y ustedes tienen que saber que me tienen que dar un rango de autoridad a lo que estoy hablando porque el que está enseñando es el Señor. ¿Me explico? Para todo es igual. Por eso nadie puede decir, yo me voy a poner de maestro. No. Nadie puede decir si Dios no te estableció, porque es de muy mal gusto colocarme donde Dios no dijo, ni asignarme una tarea que Dios no me asignó. ¿Me explico? El único pastor es el Señor. Ahora, Dios te va a pastorear a través de hombres y de mujeres que Él establece, a quienes le pone corazón de pastor, la carga pastoral. O sea, un pastor tiene ahí el amor y dónde está. Y todo eso que siente un pastor y que quiere con la capacidad de poder enseñar y todo eso, es dado por el Señor. Si no, no lo tendría. Es decir, yo tengo más corazón de maestro que de pastor porque esa es mi prioridad y mi asignación primaria. Ahora, hay cargas y cosas que yo diría, yo no hubiese pensado jamás hacer esto. ¿Y por qué lo hago? Porque Dios lo pone. Dios te pide lo que Dios te da. Él no te demanda algo que no te dio. Él no agarra a un hombre y le dice, bueno, ahora yo te voy a poner para pastorear. Y dice, no, pero no quiero. No sé. Yo te voy a llamar para pastorear y arréglatela. No, Dios te da todo lo que necesitas, por eso te establece. Cuando una persona dice, yo me voy a poner una iglesia, voy a ser pastor, si Dios no te dijo, estás pecando. O sea, eso ha generado mucho desorden en la iglesia. Por eso tenemos que saber que todo lo hace Él. Por otro lado, también queda una evidencia que algunos discuten absurdamente. ¿Los apóstoles hoy en día existen? Bueno, si Dios es apóstol, y la Biblia lo dice que lo es, que Él es el sumo apóstol de nuestra profesión, si Cristo es apóstol, los apóstoles nunca terminaron. La palabra apóstol es enviado, no es un cargo eclesiástico. Los que lo ponen en duda porque piensan que es un cargo eclesiástico, que el apóstol es el jefe de los que... No, es una tarea. La tarea apostólica es la bajada de un diseño, porque las cartas de Pablo, por ejemplo, son cartas apostólicas. En el seminario teológico te van a enseñar que las cartas de Pablo son cartas pastorales. Eso es mentira. Son cartas apostólicas, porque Pablo era apóstol. Ahora, que Pablo estaba pastoreando a través de su apostolado, sí, pero él, si usted lo escucha, él escribe como un apóstol, no escribe como el pastor que está preocupado si la ovejita vino al culto. No pasa por ahí. Él bajó diseños. Entonces es bueno que alguien establecido por Dios pueda interpretar correctamente esos diseños hoy. No poner un fundamento nuevo. Los fundamentos proféticos y apostólicos ya fueron puestos sobre la iglesia, ya está. No, un apóstol de hoy no pone un fundamento. Si un fundamento es un cimiento, el cimiento fue puesto en el primer siglo, que vamos a seguir poniendo cimientos, no. Pero lo que sí va haciendo un apóstol es poder interpretar diseños. Mientras que un profeta trae dirección, mientras que un maestro enseña, mientras que un evangelista gana alma y un pastor pastorea. Todo eso es Cristo. ¿Me explico? Si alguien dijera, no, porque mi único maestro es el Señor, mi único pastor es Cristo, mi único... Y sí, pero Él lo está queriendo hacer a través de las personas. Por eso es tan importante que estemos sujetos a autoridad, porque a la autoridad es correcta, porque es Él el que está haciendo todo eso. Él está. Si usted rechaza mi enseñanza y dice, no, yo agarro la Biblia y mi único maestro es Dios. Sí, está bien, pero Él lo quiere hacer y usted está rechazando el canal que Él le envió. ¿Me explico? Es como que Dios te quiere, como ese famoso relato, ¿no? Te quiere salvar, te manda el helicóptero, te manda el barco, te manda todo en una inundación y dice, no, a mí me va a salvar Dios, el tipo se terminó ahogando. Y si, ¿por qué se ahogó? Y llegó enojado a la presencia del Señor y le dice, Señor, yo tenía fe, le dije a todo que vos me ibas a salvar y acá estoy. Y dice, bueno, yo te mandé el barco, te mandé el camión, te mandé el helicóptero, te mandé... O sea, si no quisiste, ¿qué querés? Que vaya yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo hago las cosas yo? A través del cuerpo. El día que no tenga cuerpo no me puedo expresar la vida que tengo dentro. Yo no soy este cuerpo. De hecho, si usted me conociera cuando tenía 20 años era mucho más bonito. Este cuerpo se va deteriorando y va a volver al polvo. ¿Sí?
Yo no soy este cuerpo. El día que muera, este cuerpo la gente lo va a ver ahí y después se va a podrir, pero yo no soy eso, yo soy la vida que está dentro. Cristo es la vida de la iglesia. Nosotros en este momento somos canales, como en algún momento fue Pablo, fue Pedro y después se murieron. Y hace 2000 años que hay cristianos que manifiestan, tocan, hablan, enseñan en el nombre del Señor. Hoy nos toca a nosotros, somos nosotros los responsables de esta generación. Aprovechemos bien nuestro tiempo y permitamos que Dios haga lo que tiene que hacer a través de nosotros, que somos su iglesia. ¿Sí? Por eso es tan importante que entendamos todo esto. Ahora, en la clasificación, usted va a encontrar, no voy a ir a todos los pasajes por una cuestión simplemente de tiempo, pero encontramos nosotros bíblicamente una mención a los dones. Ahora voy a volver a esos dones, a los dones, que todos tenemos, lo vimos, que tenemos que usarlo, lo vimos, pero hay una clasificación bíblica. Vamos a encontrar de los dones en Romanos 12, del 1 al 8, puede leerlo entre ustedes, no quiero tomarme todo el tiempo para leer y mencionar. Primera de Corintios 12, del 4 al 11 y del 28 al 30, también Pablo hace mención a los dones, y en Efesios 4, capítulo 1 al verso 16, también lo hace. Ahora, en Romanos 12, Pablo menciona profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartir, algunas versiones dice contribuir, presidir o actos de misericordia. En el libro de Corintios, en el capítulo 12, Pablo menciona la palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidades, dones, operación de milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lengua. En Corintios 12, a partir del verso 28, menciona apóstoles, profetas, maestros, milagros, dones de sanidad, ayuda, administración, lengua e interpretación de lengua. Y en Efesios 4:11 menciona a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que les mencioné yo recién. Generalmente se separa y se habla de los 9 dones del Espíritu, a los cuales se los separa como los dones de revelación, de inspiración y de poder, ¿no? Se hacen 3 grupos y se le llama los dones de revelación a palabra de ciencia, palabra de sabiduría y dones de discernimiento espiritual. Se le llama dones de inspiración a lengua, interpretación y profecía, y se le llama dones de poder, sanidades, milagro y fe. Pero yo le acabo de mencionar que hay otros dones mencionados también. Entonces son 9, pero hay más. Hay más. Vemos que 5 son los dones de ascensión, a los cuales también se le puede sumar algunos más. Yo les voy a mostrar una clasificación en los que voy a incluir a todos los dones, para que usted, todos los que bíblicamente menciona, también le puedo explicar que hay más. Hay más. Dios nos ha dado un potencial extraordinario. No hay que ser tan estructurado porque no vamos a comprender la dinámica de la vida. Si yo le digo, estos los dones, no hay más nada. No, hay más. Bíblicamente esto es lo que se nombra, pero usted no puede encasillar en 5 puntos la vida de Cristo. La vida de Cristo es ilimitada. Su potencial, su gracia, su favor, no se puede. A ver, si yo le digo, explíqueme usted un río, y usted me va a explicar, me puede escribir 10 hojas explicándome lo que es un río, y luego yo me voy, me paro frente al río y digo, está muy bien, todo lo que dijo está acá. Pero quiero decirle algo, hay más. ¿Comprende? Porque 10 hojas no alcanzan para expresar la vida de un río. El río, por su largo, su ancho, su profundo, la riqueza, lo que tiene, y estoy hablando de un simple río. Hay mucho más que esto que mencionamos acá. Es la vida, estamos hablando de la persona del Espíritu Santo que fluye a través de nosotros con la multiforme gracia de Dios. El potencial que tenemos, espero que se estén dando cuenta que es extraordinario y que el mundo lo está necesitando. Y que no podemos sentarnos todos los domingos y decir amén, amén, y pensar que eso es toda la vida cristiana, que eso es todo lo que espera de nosotros Dios y que ya estamos bien con eso, con que voy al culto. Ha sido muy mediocre medir nuestra cristiandad con que voy al culto. Me compré Biblia, estoy leyendo la Biblia, todos los días estoy orando un ratito. No, amado, hay que comprometerse, hay que manifestar la vida de Cristo y por eso les estoy mostrando el potencial y que tenemos, los dones, talentos, capacidades y el fruto también, que es el fruto del Espíritu, amor, paz, paciencia, gozo, confianza, mansedumbre, templanza, benignidad y fe, que se los menciono así, pero no voy a ir por una cuestión lógica de tiempo al desarrollo de estas cosas. Tampoco voy a entrar
a cada uno y a la explicación de cada uno de estos dones, porque por una cuestión de tiempo no puedo. Simplemente se los estoy clasificando, se los enumeré, se los voy a enumerar y algunos detalles puedo decir, pero a su tiempo, si el Señor así lo permite, podemos desarrollar cada uno de estos dones para que usted los pueda descubrir, porque algunos tienen dones y no saben qué son los dones. O sea, no saben que eso fue dado por Dios. No, otros tienen que descubrirlo. Hay gente que tiene un don de sanidad y no sabe que tiene un don de sanidad. Y si yo no lo dejo orar por un enfermo nunca, ¿cómo voy a saber? Y por ejemplo, a ver, una persona puede tener un don de sanidad. ¿Y por qué lo voy a dejar orar por un enfermo? Y yo no lo dejo porque no veo una intención. ¿Qué es lo que tendría que haber primero para descubrir o dudar si esa persona tiene o no un don de sanidad? Yo como pastor, la persona como poseedor, ¿no? Usted se tiene que decir, ¿seré yo que tengo un don de sanidad? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Necesito buscar un enfermo para orar? Bueno, una de las evidencias de que usted tiene un don, y le pongo ese ejemplo, pero ocurre con los demás dones, es por ejemplo la carga. Cada vez que Dios te pone una tarea, te va a encomendar y te va a poner una carga para dicha tarea. Es decir, Dios un día llamó a Moisés cuando ya tenía 80 años y le dijo que tenía que ir a liberar al pueblo. Pero si usted lee Hechos 7, la Biblia dice de que Moisés había querido liberar al pueblo con su propia fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misión ya estaba puesta, ya estaba impresa en su corazón. Cuando Dios te llama, ya imprimió en tu corazón el propósito. No lo conozco yo, pero ya lo imprimió en mi corazón. Entonces, cuando descubro lo que tengo, se activa aquello que está impreso en mi corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que así como Moisés tenía una carga por liberar al pueblo y después se dio cuenta, no puedo liberar al pueblo, yo no puedo. Hasta que se rindió, se cansó y dijo, no, yo estoy viejo, ya no quiero saber nada. Ahí lo llama Dios. ¿Por qué? Porque ahora lo voy a hacer yo a través de vos. Soy yo. Y Moisés dice, yo soy viejo, estoy tartamudo, ya no. Bueno, Dios a veces necesita que entendamos que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestra capacidad. Nosotros somos ministros competentes de un pacto y somos competentes por la vida de Dios que opera en nosotros. Yo, sin la gracia divina de Dios, no puedo ni entender la Biblia, porque no la puedo entender sin la luz de Dios. Sin la gracia no tengo la vida, no tengo la unción, no tengo el denuedo, la capacidad, nada más. Usted puede encontrar una persona que sin Dios es elocuente y habla bien. Eso se puede aprender, pero la vida y la unción no. Entonces puedo enseñar pero sin unción. Son palabras. La unción es lo que vale para todo esto. Ahora, esa carga que tuvo Moisés porque fue impresa en su corazón, también la recibimos nosotros. Porque somos llamados con un propósito, predestinados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual fuimos aceptos en el amado. Efesios 1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una persona que tiene un don de sanidad, lo más probable es que sienta una gran carga por los enfermos. Siente compasión, siente desesperación porque se sane. Si fuera por esa persona, quisiera ir al hospital a declararles la palabra. No se anima, no lo autorizaron, no le dijeron nada, pero como que se sale de la... Ve un enfermo y como que en el fondo de su corazón dice, si yo le oro se sana. Y siente esa carga no por un pariente que se enfermó, por eso no puede pasar a cualquiera. No, por todas las personas. Ve un enfermo y se le quiere ir al humo, porque ya está ahí, ya está la genética, ya está espiritual, ya está dentro suyo y siente esa carga. Otros, por ejemplo, tienen un don de liberación, entonces le atrae todo lo demoníaco, ¿no? Y él quiere investigar, y lo del diablo, y los demonios, y la liberación, y que quiere reprender, ve a alguien que está mal y ya se le quiere ir al humo. Y yo sí, pero ¿cómo le gusta? No, hay gente, no, a mí no me gusta, esos temas no me gustan. No, él sí, si ve un libro de demonología, se lo devora. Es decir, ¿por qué? Porque tiene una carga dentro suyo. Yo tengo la carga de enseñar, un evangelista de evangelizar. Yo, por ejemplo, fui evangelista. Y yo quería predicar, o sea, todos queremos que la gente se salve, porque todos tenemos todo también, ¿no es cierto? En mayor o menor medida, cualquiera puede orar por un enfermo y se sana, cualquiera puede hacer una liberación, predicarle a alguien que se salve. Todos podemos hacer todo porque tenemos el Espíritu Santo. Pero don significa que lo hago, pero lo hago bien. Es decir, yo me puedo poner una ropa de fútbol y me voy a jugar a la pelota. Todos podemos jugar a la pelota. Si estamos sanos, todos podemos jugar a la pelota. ¿No es cierto? Vamos a jugar al fútbol, todos. Ahora, en un equipo de primera, algunos.
en un equipo de primerísima, en la selección, solo algunos. ¿Me comprende, verdad? ¿Por qué? Porque tiene un don, tiene un talento. Entonces, ¿por qué va a jugar ahí? Porque está bien, entrena, le mete garra a desarrollar su talento, pero nació así con ese potencial. Y hay otros que juegan a la pelota desde chiquitito y nunca juegan de titular en ningún lado, porque no tienen la capacidad, no tienen el talento. Me explico lo que le quiero decir, ¿verdad? O sea, todos podemos jugar, pero algunos solamente pueden jugar a nivel profesional. Esto es lo mismo, todos podemos hacer todo, todos podemos liberar, todos podemos compartir una palabra. Yo le digo a cualquier hermano en la iglesia, a ver, compartime una palabra, bien o mal, compartir una, pero no tiene un llamado para eso. Cualquiera puede orar por, no sé, por su hijo y se sanó. Todos podemos, todos. Yo he hecho de todo en el reino, de todo. He visto y comprobado, pero tengo que asumir que tengo dones para algunas cosas y para otras no. Yo fui evangelista, ¿no? Cuando era evangelista, porque fue el primer ministerio que te entregan, cuando vos sos soltero, no había precedente en la institución nuestra de que un soltero sea consagrado como ministro, pero mi testimonio hizo que me consagraran como ministro. Yo no tenía no me funcionaba como le funcionaba a otros evangelistas, ni tenía la carga. Yo me ponía a dar un mensaje evangelístico y terminaba enseñando. Pero me decía, no, porque hacelo, no, vos tenés que, es que no es mi carga. Usted habla con un misionero y el tipo está pensando en las naciones, está pensando en otros países, está pensando en ir al África, y vos decís, oh, yo no quiero. Y el tipo nos mira, si nosotros estamos en un ámbito de enseñanza, y se están perdiendo el tiempo, en África se están perdiendo. Pero es porque es su carga. Un evangelista tiene la carga, por ejemplo, vos lo sentás en una escuela, en una enseñanza como esta, y él dice, estamos perdiendo el tiempo y las almas se están perdiendo. Pero es su carga. Un maestro tiene la carga de enseñar. Las almas ya las va a salvar alguien, o sea, alguien les va a predicar, todos debemos compartir, pero es vital la enseñanza. Porque cuando vos sos carpintero querés trabajar con madera, pero cuando sos mecánico vas a buscar metal. Es decir, cada uno siente la carga. Hay pastores que están pensando en su gente, en la congregación. Yo no. Yo tengo un llamado a enseñarle al cuerpo de Cristo, estoy pensando en otra dimensión y acá, bueno, yo atiendo la congregación, pero yo puse un pastor que se ocupe de la gente porque yo no me ocupo de eso como debería. O fallo en eso o me pongo a hacer lo que Dios me llamó a hacer. Me pongo a hacer lo que Dios me llamó a hacer, puedo predicar en la iglesia, pero si hay un problema, el pastor va. ¿Me comprende, verdad? Es decir, cada uno debe descubrir su carga, porque su carga evidencia su don. Espero que les sirvan estos datos que les estoy dando. A ver, vamos a buscar una clasificación práctica. ¿Qué sería una clasificación práctica? Bueno, vamos a clasificar en 4 grupos fundamentales. Los dones especiales o dones de ascensión o dones ministeriales, si usted quiere, no sé, lo que mejor, yo uso el don de ascensión, es decir, pero usted puede usar los dones ministeriales, que ahora se los voy a compartir. Los dones de habla, me parece la mejor, la manera más fácil de recordarlo es clasificándolo por la boca, es decir, dones de habla, ahora lo va a ver, que palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de lengua, don de interpretación de lengua, me comprende, ¿verdad? Los dones de servicio, que no tienen que ver, por ejemplo, los que tienen don de ascensión también están sirviendo, los que tienen don de habla también, todos servimos, pero es para clasificar, ahora va a ver cuando le se los menciones de por qué. Y los dones de poder o dones de señales, ¿sí? El grupo de dones de señales que evidencian la vida de Cristo y el poder de Cristo que opera en la iglesia. ¿Cuál sería los dones especiales, o los dones de ascensión, o los dones de oficio, como le pueden decir algunos, o los dones ministeriales? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, también ancianos y diáconos, ¿sí? También podríamos mencionar líderes en general. Hay una confusión a veces con los líderes de la iglesia, ¿no? Porque vos podés tener un grupo de limpieza y ponés a uno que sea el líder. Vos tenés un grupo de alabanza y ponés a uno que sea un líder. Vos podés tener un grupo de danza y ponés a uno que sea el líder. Y entonces en un momento determinado dice, no, yo soy líder en la iglesia. Vos no sos líder de la iglesia, sos líder del grupo de alabanza. No sos líder de la iglesia, sos líder del grupo de limpieza. No, digo esto porque también genera la confusión de que yo soy un líder de la iglesia y todos quieren mandar, y no se trata de eso. Ahora, alguien me preguntó alguna vez, me dice, pastor, usted va a dar un taller sobre liderazgo, pero
La palabra líder no está en la Biblia. Bueno, eso es simple de comprender. No está en la Biblia porque la palabra líder proviene de una palabra americana que es mucho más contemporánea. Es decir, hace 2000 años Norteamérica no existía tampoco, ¿no es cierto? Entonces usted tiene que, y Latinoamérica menos, entonces usted como países, ¿no es cierto?, independientes. Así que bajo ningún punto de vista la palabra líder podía estar en las primeras traducciones bíblicas, sino que es una palabra más contemporánea, y en Biblias como la NBI actual o lenguaje actual usted va a encontrar la palabra líder porque es una palabra mucho más contemporánea. Es alguien que lidera, alguien que lidia con los problemas, alguien que que encontró su norte, que va al frente, pero bueno, este no es un taller de liderazgo, solo para que usted pueda comprender que líder en general puede entrar dentro de estos dones que son de oficio, no son los 5 dones de oficio, pero sí vamos a incluir aquellos que ayudan al desarrollo de todo esto, como los ancianos o los diáconos. Un anciano se le llama en la iglesia un presbítero. La palabra presbítero o presbútero es alguien que salió de la adolescencia espiritual, es alguien maduro. Por eso es capaz de que como hermano maduro dar un consejo, ayudar al pastor y esas cuestiones. Y un diácono es un servidor, significa servidor, es alguien que va a ocuparse de cosas como por ejemplo los apóstoles, dice el libro de los Hechos, que estaban atendiendo a las viudas, sirviendo las mesas y predicando la palabra, y ahora hacían de todo. Como carnaval carioca, que a veces los pastores también quieren hacer de todo, hacen de chofer, de remisero, de predicador, de lleva, trae, pone la música. No es así, hay que delegar. Hay gente que debe ocuparse de eso. Necesita ser un diácono consagrado en una ceremonia donde lo ungí. Si llega ese momento está bien, de lo contrario hay que ser servidores. Y entonces, ¿qué hicieron? Y en ese caso levantaron diáconos, pero curiosamente levantaron hombres que estén sabios y llenos del Espíritu. Es decir, si vos vas a atender una mesa, si vas a atender las viudas, si vas a preparar la Santa Cena, si vas a acomodar la silla, que sea lleno del Espíritu. ¿Por qué? Porque todo servicio tiene que ser para Dios con excelencia. Y las personas que son más carnales que espirituales pueden tener buena voluntad, pero lo único que generan es conflicto. O sea, los tipos vienen, ordenan, ayudan, limpian, hacen, pero al final tenés conflicto porque se enoja, porque no, porque me corrieron, porque no me dijeron, porque no me tuvieron en cuenta. Es un conflictivo que discute, que se enoja por cualquier cosa, que un día lo tenés, otro día no lo tenés, porque más que ser lleno del Espíritu es carnal. Entonces todo diácono y buen servidor, así sea para alcanzar el agua, tiene que ser lleno del Espíritu para que lo haga con el Espíritu correcto. Yo sé que les va a servir también ese dato. Bueno, los dones de habla, ¿cuáles son? Bueno, profecía, enseñanza, exhortación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, lengua e interpretación. A grosso modo le voy a decir que una cosa es el don de profecía, una cosa es la palabra profética más segura, hablando de las escrituras, la profecía que podemos decir cualquiera de nosotros, porque el espíritu profético que es el Señor está dentro nuestro, testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, Él habita en nosotros. Cualquiera puede dar una palabra profética, porque el Espíritu Santo dice, nos llevará toda verdad y justicia y nos hará saber las cosas que han de venir. Así que eso es para todos, somos guiados por el Espíritu, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, lo dice Romanos 8, pero hay personas que tienen un don de profecía. Ahora, tener un don de profecía no significa ser profeta. Tengo el don de profecía. Otra cosa es ser profeta, que vos podés ser profeta en tu congregación. Y otra cosa, es decir, tener el ministerio profético. Y otra cosa es tener el oficio de profeta que es dado al cuerpo de Cristo. Son cosas distintas, no las voy a enseñar ahora por una cuestión de tiempo, pero para que usted lo sepa, porque una persona se confunde, tiene un don y ya piensa que es profeta. O se mete en una de las benditas escuelas proféticas que hay hoy en día y piensa que como fue a la escuela, se recibe de profeta. Olvídelo. Don de enseñanza tiene que ver con el don del maestro, pero ¿cuál es la diferencia? Que el don del maestro es revelacional. El maestro de Efesios 4:5, como es mi caso, es un maestro dado al cuerpo de Cristo y un maestro de palabra de sabiduría, de palabra revelada. En cambio, el don de la enseñanza tiene que ver con un hermano que sabe expresarse y que puede enseñar bien una lección que le dan en la iglesia. No va a fluir en la revelación del Espíritu, sino en las enseñanzas básicas a los hermanos de la iglesia. No es un maestro dado al cuerpo de Cristo, es un maestro congregacional, o es un maestro, hay gente que en una célula enseña como maestro, pero no es que necesita ser ungido como maestro, porque no, hay una diferencia.
tampoco me voy a meter ahí ahora, lo podemos desarrollar en algún momento y vamos a hablar del ministerio de la palabra y tenemos para hacer dulce. El don de exhortación, hay personas que piensan que lo hacen por motu propio o porque les parece. El don de exhortación es muy característico en personas que te pueden hablar muy duro, van a agarrar a un hermano que no está congregándose y le dice, ¿qué pasa, hermano, que usted no se estaba congregando, que hace rato que no viene? Y le pega un sermón bárbaro y la persona se quebranta porque tiene un don de exhortación. Se lo dice otro que lo dice no porque tiene un don de exhortación, sino porque es chinchudo, mal llevado nomás, y le dice, empieza a decir lo mismo y la otra persona se ofende. Es como el don de consolación. El que tiene un don de consolación te consuela, el otro te llena de palabras, te dice lo mismo, pero no te consuela nada, ¿sí? Es un don, por eso funciona. Entonces vos tenés alguno ahí que es medio, siempre anda ahí carcomiendo a los hermanos, ¿no? ¿No? Como que usted tiene que poner, usted tiene que venir, ¿qué pasa que no está viniendo? Y usted no está orando. Bueno, ese, si tiene el don de exhortación, es bárbaro tenerlo en la iglesia, porque te los quebranta, lo que les dice les llega, les pega un reto, pero tiene un don. El otro te causa problemas, porque hace enojar a todo el mundo y dice, ¿y vos qué te metés? ¿Y vos qué me venías a decir a mí? Porque no tiene el don. Bueno, exhortación. Palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Son dos cosas diferentes. El don de palabra de conocimiento también se lo llama don de ciencia, que es una palabra revelada de un hecho acontecido. Mientras que una palabra de sabiduría tiene que ver con algo que Dios nos dice que puedo emprender, algo que Dios me dice que tengo que hacer, pero ahora vino sobre mi vida y lo vamos a explicar en otro momento para que pueda entender esa diferencia. Don de lengua y don de interpretación de lengua, esto es clave, está en Corintios 14, Pablo dice que el que habla en lengua habla con Dios, no con los hombres, así que nadie lo entiende, sí está activo el don, sí la Biblia dice que no todos necesariamente tienen que hablar en lengua, hay una evidencia en la llenura del Espíritu que nos permite hablar en lengua, pero hay personas que no desatan eso en su vida y no significa que no sean llenos del Espíritu. Pero como es un don, hay gente que tiene el don y le quedó el don nomás, no significa que está lleno del Espíritu. Algunos piensan que porque hablan en lengua están llenos del Espíritu y no, que alguna vez lo fueron metidos ahí al río, pero salieron mojados nomás y hablando en lengua y después nada más. Es algo que la llenura es algo que se mantiene día a día. Pero bueno, el don es el Espíritu que toma nuestra boca y nos permite hablar, ya lo vamos a aprender también en algún momento, pero la interpretación es clave y es fundamental. Yo lo hablé también con la pastora, estuvimos compartiendo sobre este tema y sería bueno que algunos comprendan las virtudes, las grandes virtudes de algo que en algunos lados está siendo bastante descuidado, como las lenguas y la interpretación. El tercer grupo sería los dones de servicio. Servicio también, porque lo menciona Pablo, ayuda, administración, contribución, misericordia, liderazgo de ese que yo le dije de los distintos grupos de servicio, misericordia, discernimiento de espíritu, hospitalidad e incluso continencia, como lo dice en Corintios 7:9, ¿no? ¿Son dones de servicio? Sí, y le podría explicar por qué cada uno de estos, el don de misericordia, el don de discernimiento, el don de hospitalidad, son dones dados por el Espíritu. Nos llevaría mucho tiempo enumerar a cada uno, pero quiero decirle que muchos de ustedes pueden tener estos dones. Hay gente que siempre está dispuesta a ayudar, hay gente que es muy servicial, hay gente que es muy buena administradora, sabe administrar recursos, es para ponerlo como lo llamamos hoy un tesorero, pero eso también es dado por el Señor. Alguien que administra otro tipo de recursos y no necesariamente las finanzas. Discernimiento de espíritu, hospitalidad. El de discernimiento de espíritu es bárbaro porque son personas que te van a discernir los ambientes, son personas que funcionan junto con el don de liberación. Uno discierne, el otro libera. O sea, todas estas herramientas que Dios nos ha dado, yo las llamo en algunas enseñanzas la tecnología del reino. La tecnología es algo dado al servicio de solucionar problemas. Todo esto ha sido dado al servicio de solucionar problemas y de poder manifestar la gloria del Señor en la tierra. Entonces debemos nosotros fluir y funcionar en estos dones. Y por último, el don de sanidad o dones de sanidades, de poder o de señales, donde están los dones de sanidades, milagro y fe. Sanidades, milagros y fe. Y usted me dirá, bueno, pero el don de sanidad es un milagro. Sí, pero el don de milagros, cuando la Biblia lo clasifica, son otros tipos de milagros.
no solamente la sanidad. La sanidad, y fíjese que habla de dones de sanidades, porque hay gente que tiene un don para ciertas enfermedades solamente y otras para otras. Y hay otros que tienen un don de sanidad. El que tiene un don de sanidad puede estar hablando y la gente se empieza a sanar sin siquiera que haya impuesto su mano. Es decir, es un don. Y el don de fe también es extraordinario. Todos tenemos fe, pero el don de fe, wow, también es glorioso para este tiempo. Amado, espero que esto le haya sido de bendición y que lo haya motivado a la, no a la curiosidad, pero sí al anhelo de conocer más de esto. Porque no hay dudas, de que todos los que me escucharon hoy deben saber que algunas de las cosas que nombré y califiqué están dentro suyo. Alguno habrá dicho, por eso me pasaba lo que me pasa. Puede ser. Ahora sería bueno que en algún momento nos podamos meter en cada uno y usted va a descubrir las riquezas que Dios nos ha dado, el potencial que Dios nos ha puesto como iglesia y que a veces, claro, se duerme porque está ahí en una sola persona y ahí quedó, ¿no? El sacerdote, parece que fuera el que venía a mí y yo te unjo. Y eso nos limita mucho, eso nos limita mucho. Todos podemos hacer todos somos embajadores de Cristo, todos somos hijos de Dios, todos somos sacerdotes, pero Él repartió los dones, talentos, capacidades en cada uno y debemos dejarlo fluir para que la gloria del Señor pueda ser manifestada. Yo espero que esta enseñanza haya sido de bendición para ustedes.